Poirot nos enseña algo pero muy sencillo. Antes de llegar a una conclusión, observe. Antes de juzgar, escuche. Antes de afirmar, compare. Y antes de decir, yo lo sé, pregúntese si realmente conoce toda la historia. Agatha Christie entendió algo extraordinario sobre la naturaleza humana. Las personas podemos encontrar palabras, emociones, intenciones y secretos, pero también podemos revelar muchísimo sin darnos cuenta. Una mirada, una pausa, una contradicción, una palabra equivocada, un pequeñito detalle, y quizás por eso leer a Agatha Christie es algo más que buscar al asesino. Es aprender a mirar, porque muchas veces el problema no es que las respuestas estén escondidas. El problema es que nosotros estamos mirando demasiado rápido para encontrarlas. Y aquí me gustaría dejarles una pregunta. ¿Será que en la vida necesitamos tener una mente como la de Hercule Poirot, el investigador? No para sospechar de todo el mundo, porque entonces terminaríamos viendo criminales hasta en las filas del supermercado, sino para aprender algo mucho más importante. Pensar antes de jugar. Observar antes de concluir. Y escuchar antes de responder. Porque quizás la verdadera inteligencia no consiste en tener todas las respuestas. Quizás consiste en saber hacer la pregunta necesaria, hacer todas las preguntas correctas. Y esa, amigos, es una de las grandes lecciones que podemos encontrar detrás de los misterios de Agatha Christie. No siempre gana quien habla más. Muchas veces descubre la verdad quien observa, quien sabe observar mejor. Y quizás, amigos que me están mirando ahora mismo, después de acompañar a Agatha Christie por un misterioso y observar cómo Hercule Poirot reúne pacientemente cada pieza del rompecabezas, nos queda una enseñanza que va mucho más allá de descubrir quién fue el culpable. La vida también está llena de pequeños detalles. Una palabra que se nos presenta enfrente, esa palabra que no entendimos, una actitud que interpretamos mal, una persona que juzgamos demasiado rápido, una situación que parecía tener una sola explicación, pero muchas veces solamente estamos viendo una pieza del rompecabezas. Y cuando juzgamos con una sola pieza en la mano, podemos equivocarnos. Poirot este nos enseña que antes de juzgar y antes de llegar a una conclusión debemos observar, escuchar, comparar y sobre todo tener, oígase bien, tener mucha paciencia. Porque la verdad no siempre aparece cuando la buscamos con desesperación.
a veces aparece cuando aprendemos a mirar con calma. Y quizás esa sea la verdadera moraleja que podemos llevarnos de Agatha Christie. No juzguemos una historia mientras solamente conocemos una sola página. Escuchemos un poco más. Observemos un poco mejor. Preguntemos antes de afirmar. Porque al igual que en los misteriosos cuentos, bueno, no diría cuento, en las misteriosas investigaciones de Hércules Poirot, en la vida también existen detalles que no conocemos todavía. Y quiero que recuerden esto, amigos. La inteligencia puede encontrar una respuesta, pero la sabiduría sabe cuando todavía debemos seguir preguntando. Quizás por eso leer no solamente nos ayuda a conocer otras historias, también nos enseña a comprender mejor la nuestra. Y como siempre les digo, por eso es que debemos siempre leer despacio. No solo por leer, sino para aprender, enseñar y motivar a otros. Porque la historia no cambia porque la leamos. Cambia porque nos cambia a nosotros. No juzguemos una historia mientras solamente conocemos una página. La esencia de Agatha Christie en una sola idea es leer despacio, mirar, comparar y después preguntar antes de hacer un juicio. No todo lo que parece evidente es verdad, y no todo lo que parece pequeño carece de importancia. Ojalá que esta historia, esta novela famosa de Agatha Christie, el inspector Hércules Poirot, nos enseñe un principio bien importante, que debemos leer con atención, prestar atención y sobre todo no hacer juicios solamente al leer la primera página de la historia. Entonces, les dejo con esta reflexión, con esta historia y esta novela de Agatha Christie, esperando que se le pueda motivar a agarrar un libro y empezar a leer despacio, página por página, precepto por precepto, cosa que al terminar ya podamos tener una idea completa de lo que es una investigación o un hecho determinado. Sobre todo, suscríbase a nuestro canal para que siga recibiendo más información. El próximo lunes vamos a seguir con la historia de Agatha Christie, pero ya esta vez, como hablamos de su novela, vamos a hablar sobre ella, su biografía, cómo comenzó ella y por qué sus libros, por qué sus obras son así, tan meticulosa, tan peculiar. Vamos a descubrir un misterio de el por qué ella escribió de esa manera. Mi nombre es Samuel Terrero y ojalá que esto le haya podido motivar y nos vemos en la próxima. Hasta la vista.